Muy bien, nos reencontramos entonces en esta nueva agenda económica, bueno, muy cargado de muchísimos temas, y uno de los grandes temas que hay en la actualidad obviamente es la crisis económica y política, podríamos decir. Hablemos de si hay crisis o si no hay crisis, ¿no? Es una cuestión también de ese 2023, se habló muchísimo de algunos datos sorprendentes que había. Pero para hablar de este tema, qué mejor que Julián Sicari. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Bueno, autor de varios libros. Acá tengo dos, entre otros, República Mercado Libre. Director, en verdad, ahí compilaste, ya sé que hiciste un gran trabajo en el cual participamos nosotros también. Pero sobre todo el que nos interesa es ¿no? Crisis. Crisis económica argentinas, de Mitre a Macri. Así que, bueno, un libro súper interesante para el que quiere elaborar esos temas. Ahí, ¿qué dice? Julián Sicari es doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia Económica. Además es licenciado en las carreras de Economía, Psicología, Historia y Filosofía, todas ellas en la UBA. Bueno, y además sos docente en UNDAF, investigador de CONICET y tantas otras cosas. También hiciste otro libro que es el del 2001. Pero bueno, obviamente estamos en una coyuntura muy particular en segunda parte del 2023, en la cual, bueno, lo que se ve, como yo decía, indicadores mixtos, ¿no? Un crecimiento incluso económico después de, si no hubiese sido por la sequía, yo siempre digo, hubiésemos tenido un tercer año consecutivo de crecimiento. Cosa rara, pero obviamente la sensación que tiene la gente es una sensación de crisis debido a, bueno, no llega a fin de mes, la inflación, temas de ingresos, sobre todo la parte informal, la pobreza. Entonces hay como una sensación de crisis muy fuerte. Digamos, lo raro era a principio de año, que crecía la actividad económica, no obstante la sensación de crisis era importante. Y ahora lo que se ve es que, bueno, ya estamos entrando en recesión. Hay cuestiones políticas, ¿no? Electorales que son muy importantes. Después estamos ahí entre las PASO y las elecciones generales, y obviamente hay una ida y vuelta entre la parte económica y la parte política que queríamos hablar. Te voy a proponer ahí una serie de preguntas, mucho de tu libro, que termina en el 2019. Sé que vas a hacer una actualización y reforzar algunas cuestiones. Pero por ahí podríamos hacer esa actualización así en esta entrega. Bueno, estamos en crisis. ¿Cómo estás viendo un poquito lo que está pasando a nivel económico, para empezar por ahí? Bueno, Argentina de por sí una economía, un país donde las crisis son como más normales incluso que lo que más normal es lo que debería ser. Un país en crisis constante, ¿no? Como siempre decimos. Así que, bueno, en términos general, podemos hablar de una inestabilidad de la Argentina que termina generando estos fenómenos como Milei, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Como en parte general, después por ahí meternos más en lo de hoy. Sí, exactamente. Mi tema central de investigación durante los últimos años, décadas, te diría, que es la inestabilidad crónica argentina, ¿no? Que ese como es mi tema central. La pregunta es ¿por qué? Porque hay especificidades propias de la Argentina, ¿no? Yo en este libro, de las crisis económicas, arranco en 1860, cuando en la construcción del Estado Nacional, cuando efectivamente creo que hay una Argentina. Antes uno podría decir hay soberanías múltiples, están las provincias, las guerras civiles, ¿no? Es difícil considerarlo que hay un país o un Estado-nación. Hasta fin del mandato de Macri, ¿no? Entre 1860 y 2020. En esos 160 años existieron 16 crisis económicas. O sea, una crisis cada 10 años, da de promedio, y uno no lo va a encontrar en ningún país del mundo esto. O sea, esto porque en principio, incluso los que quieren reducirlo, decir, bueno, es un país subdesarrollado, tercermundista, típicos problemas de desequilibrios latinoamericanos, está bien, eso hay algo de verdad en eso, pero el tema es que, por ejemplo, Chile no tiene una crisis cada 10 años, Bolivia tampoco, Perú tampoco, Brasil tampoco, Colombia tampoco. Entonces, cuando uno ve la región, ¿no? Uruguay tampoco, Paraguay tampoco, entonces hay una especificidad propia, porque las condiciones mundiales son las mismas para todos los países, y sin embargo el que más sufre y se lleva puestas las crisis y la inestabilidad es Argentina. Entonces, hay elementos que exceden por ahí, a mi entender, a la cuestión económica.
hay elementos políticos, institucionales, ¿no? Uno podría decir una sociología y culturales que explican esta inestabilidad crónica. Incluso la situación es mucho peor, porque si uno considera desde el Rodrigazo, en 1975, a Macri, en esos 45 años existieron 7 crisis económicas, o sea, una crisis cada 6 años y medio. Fijémonos cómo el ciclo histórico se acortó, se aceleraron los tiempos, la propensión a las crisis y al colapso subió muchísimo. Incluso si uno considera, por ejemplo, un dato estadístico interesante que en función de lo que señala, si uno considera desde 1980, a fin del mandato de Macri, en esos 40 años, 11 años y medio, hubo ataques especulativos, hubo corridas bancarias o ataques cambiarios, devaluaciones, 11 años y pico. O sea, es una locura. Si uno empieza a contar la cantidad de meses que duraron las corridas, bueno, esto no es normal, ¿no? Claro. En el resto de los países. Y a mí lo que me llama, yo lo que he considerado una conclusión, ¿no? La primera es que me parece el tema por lejos, el más importante de las ciencias sociales argentinas. El más importante que deberían estudiar en las carreras de economía, de sociología, de historia, de ciencias políticas. Todos deberíamos, como argentinos, debería ser la gran pregunta de por qué ocurre esto. Me llama la atención que no hay estudios sistemáticos, la pobreza no hay ni siquiera el parpadeo. La pregunta, yo... Bueno, soy psicólogo, ¿no? También, entre otras cosas. Abrego un poco en el psicoanálisis, ¿no? Y como una parte importante del trabajo analítico para la resolución como de los grandes nudos o conflictos humanos, es, por empezar, ubicar el problema, nombrarlo, mostrarlo. E incluso ponerlo en serie con otros. En Argentina parecen que las crisis irrumpen y no decimos, bueno, pero ya hubo otra, y pasa seguido. ¿Y esto por qué? Entonces, cuando uno empieza a hacer eso, empieza a encontrar elementos invariantes, elementos estructurales de todo tipo que se van conjugando, que, insisto, excede por lejos las cuestiones, seguramente vamos a hablar más adelante, cuestiones de poder, cuestiones políticas, históricas, institucionales, de por qué le pasa a Argentina y no al resto. Entonces, y ahí se instaló, digamos, en el debate la cuestión de, bueno, como vos decís, ¿no? Muy pocos libros hablan sistemáticamente, haces un relevamiento de este tema de las crisis. Lo podría poner en otra cuestión, el tema de la inflación, por ejemplo. El otro día charlábamos con un economista que son muy pocos los libros que hablan de la inflación argentina, actuales, ¿no? De los últimos 20 años, son muy pocos. Ahora salió uno de Telechea, salió uno de Asiaín el año pasado, y no sé si hay uno más que hable de inflación. Entonces fíjate que aparece un poco el mismo problema. Pero aparece desde la política el discurso como esa discusión sobre la decadencia argentina, ¿no? Que algunos la ubican, bueno, en el peronismo, algunos lo ubican en el 76, como que hay distintas formas de mostrarlo, pero que evidentemente lo que vos mostrás en tu libro es que las crisis se aceleran desde el 76 a la fecha, por lo menos eso es lo que uno podría decir, bueno, esto sería el peor momento de la Argentina, lo que vivimos, con sus buenos momentos y malos, pero muy inestables siempre, con mayor inestabilidad. Sí, la incapacidad de, uno podría decir, de proyectar el país a futuro, a largo plazo, a 20 años, 30 años, 50 años. Esto en Argentina es imposible, ¿no? Hay un chiste, yo empecé un artículo con un chiste que dice, si te vas de viaje, te vas de Argentina, 20 días, cuando volvés cambió todo, ¿no? Pero si te vas de Argentina 20 años, cuando volvés, sigue todo igual. Claro. Bueno, hay algo ahí entre que es un poco así, que me ha pasado incluso de vacaciones a cualquiera que se quiere desenchufar y vuelve, no puedes creer todo lo que pasó en un par de semanas. Lo que le pasa en 20 años a Suiza, por ejemplo, ¿no? Sí, o por ahí en toda su historia. Aventura, claramente tiene que elegir a Argentina. El meme que dice, estoy aburrido, estabas, ¿no? Y estaba el chabón tomando mate, claro, Argentina. Exacto. Siempre sorprende que parece un libretista, es decir, es exagerado, si cuenta todo lo que pasa no te la va a creer, no te van a aprobar el guión. Pero bueno, eso ocurre... tiene muchos elementos, como decir, bueno, se expresa en la inflación, en la moneda, en la inestabilidad, lo difícil que incluso para un presidente un mérito es llegar y completar el mandato. O sea, la vara está como muy baja. Sí. O sea, parece, y uno nunca sabe cuándo va a venir la nueva explosión social, los nuevos desequilibrios. O cuándo va a venir la nueva corrida, qué va a pasar con el dólar. Bueno,
hay una serie de elementos que se entrecruzan, que se refuerzan y van haciendo que la inestabilidad y las, podemos llamarlo, las estrategias adaptativas de los agentes que colaboran en no tener un terreno sólido en cual apoyarse, en proyectar. Incluso lo esperable, podría decir, es la próxima crisis. Sí. La próxima devaluación, el próximo caos. Es más lógico que nos preparemos frente a eso que frente a la normalidad. ¿Te acordás que en un momento, todos los diciembre había quilombo? ¿No? De kirchnerismo y el macrismo incluso. Me acuerdo perfectamente el diciembre del 2017, que fue toda la reforma previsional y todo eso. Y alguno dijo el otro día en Twitter algo que parecía casi un chiste cuando lo dijo, pero en diciembre del 2022 hubo un gran festejo, con lo cual cambió la Matrix de estos quilombos de diciembre. Y entonces nos llevó a recargar muchísimo más. No pudimos descargar un poquito las broncas en diciembre, entonces llegamos muy cargados en esto 2023 y tenía mucho miedo respecto a lo que podía pasar. Pero sí, aparece un poco esto, ¿no? Diciembre, temporada de y es un mes de tensión social, sí, en Argentina se vive con una especial intensidad, sin duda. Están, obviamente, los recuerdos relativamente frescos de la explosión del 2001, sí, de muchos sucesos inesperados, imprevistos por varios actores. La población, o sea, tomando las calles. O sea, muchos no recuerdan. Yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar el 2001, específicamente qué pasó en muchos estudios de diciembre. Cuando uno estudia con detenimiento, porque la mayoría no registra qué pasó bien en el 2001, fue una insubordinación general, una rebelión, una insurgencia total del país en todas las provincias, pero de todos los grupos sociales, ¿no? Desde pequeños productores que producían frutas, verduras, docentes, jubilados, grupos indígenas que reclamaban tierra, bueno, ni hablar, piquetero, sindicalismo, las clases medias. Había el tema de los ahorros, ¿no? La clase media, sí, ni hablar, un estado de efervescencia y de conflictividad, taxistas movilizándose con banderas argentinas, prendiendo fuego. Pero esto incluso antes del 19 y 20 de diciembre. Sí. O sea, si uno, yo en el otro libro, en Camino al Colapso, en un momento hago como una suerte de crónica de cómo se va acelerando la explosión, incluso el ciclo de protesta popular es todavía previo, sí. Si uno ve los indicadores de protesta, de movilización social y la conflictividad como va subiendo, vienen subiendo por lo menos del año 96-97, que es un ciclo y exponencial, ¿no? Muy fuerte. O sea, a muchos es raro que a la gente le agarre sorprendido el 2001, ¿no? Que aparte, si uno revive los programas de televisión, los titulares de los diarios, ve la explosión, una olla que está condensándose cada vez más. Aparte era un contexto donde había bajado el precio de la venta de leche, de fideos, de arroz, era una crisis alimentaria, el desempleo estaba en 20%, bajaban los salarios constantemente, había un derrumbe económico monumental, se había aplicado la ley de déficit cero. La política tenía, incluso me parece, menos herramientas que ahora para contestar y para prever o tratar de contener la situación social, o política. Por lo menos la respuesta del gobierno era bajar los salarios, ¿no? Esa era siempre la respuesta, sí. De los 24 meses que gobernó De la Rúa, hizo 8 ajustes. Claro. O sea, un ajuste cada 3 meses. Uno se queda con el 13% de Patricia Bullrich en su momento, a los jubilados, la reducción de 13% de los jubilados. No, pero asumió público, haciendo el famoso impuestazo, ¿no? Era todo, y después en febrero hizo otro que echó empleados y empleados públicos. Después en mayo hizo otro. Sí, creo que incluso empieza con represión también. Sí, con 2 muertos. La otra, digamos, son 2 facetas, ¿no? que tuvo De la Rúa, el ajuste y la represión. O sea, arranca con 2 muertos en Corrientes, en el puente de Corrientes, manifestaciones docentes, y bueno, termina de la misma forma, ¿no? Obviamente. No obstante, acá pareciera que esta crisis, la que vivimos actualmente, 2023, es distinta del 2001. No sé bien, vos estuviste, uno de los juegos, obviamente, que hay en el libro, es comparar las distintas crisis que hay en Argentina. Hiciste un indicador que me parece súper interesante para ver la profundidad incluso de cada una de las crisis, el 2001 siendo una de las mayores. Otros prefieren comparar esta crisis con el 89 o el 82, 83, digamos, la salida del proceso militar.
¿Cómo te parece, cuáles son las características que vos ves de esta crisis respecto a las otras y si se puede comparar con esas últimas? Con el 2001, que es la que más en general se busca, seguramente hay intencionalidad política y sin duda hay elementos, me parece, importantes que se repiten, ¿no? Uno podría decir que hay una crisis cambiaria y de deuda, sin duda, la injerencia del FMI en la diagramación de la política económica, que se está aplicando una política de ajuste muy dura, hay una crisis de ingreso, está subiendo la pobreza, hay también una crisis institucional y de representación, eso sin duda, eso uno podría decir, bueno, esos elementos son comunes y se comparten. Ahora, las diferencias también son muchas y me parece todavía más importantes cómo se aleja, porque uno podría decir también, la crisis tiene que ver con el sobreendeudamiento, tiene que ver con la falta de dólares, pero por ejemplo, el gran elemento transmisor y una de las grandes marcas de la crisis del 2001 fue la explosión del sistema bancario. En este momento eso no es un riesgo. Hay que ver qué pasa con Milei, ¿no? Ya veo que gana y bueno, ahí eso es otra historia. Pero hasta ahora uno no ve peligro ni de un corralito, salvo que gane Milei, aclaro, ¿no? Pero un plan Bond, eso no ve el canal de transmisión central. Los bancos están súper sólidos. En principio, esa es una diferencia grande. Otra diferencia fundamental es, si bien hay de los últimos 8 años, o sea, los 4 de Macri y los 4 de Alberto Fernández, 7 cayeron los ingresos. O sea, es una pauperización de ingresos. Uno puede decir, bueno, en el 2001 había 3-4 años de recesión y acá venimos, tal vez, ¿no? Puede ser el tercer año de recuperación o de crecimiento económico. Pero la caída de ingresos es muy marcada. Pero a pesar de esto, uno lo que ve es que hay dos alicientes y dos diferencias fenomenales con el 2001. Uno es el nivel de contención social que da el Estado, porque en el 2001 estaban todos en la lona absoluta. Ahora vos tenés la AUH, tenés la tarjeta alimentar, tenés los programas Potenciar Trabajo, tenés los repro, tenés toda una cobertura, una red de elementos que hace que las personas, no quiero hablar con cinismo, porque son cosas muy dolorosas y muy terribles, y a mí por suerte no me toca padecerlas, pero muchos pueden decir, no llego a fin de mes, está muy complicada la situación, pero comen, ¿no? Claro. Y tienen cierta certeza de que, bueno, van a cobrar la UH al principio de mes, van a tener la tarjeta alimentaria, tienen algo. En el 2001 no tenían nada, estaban en el desierto absoluto. Entonces, eso hace que la presión, ¿no? el sostén social, uno podría decir, se va deteriorando tal vez todos los meses o año a año. Si bien cobran la UH, por ahí en términos reales es menos dinero, que eso también es verdad. Pero por otro lado, que es otra de las paradojas de esta crisis, o lo que tratan de señalar, es que el desempleo es muy bajo, ¿no? En el 2001 teníamos desempleo de 20-21%, ¿no? O sea, al hambre, la pobreza, la desigualdad, había que sumar el desempleo. Ahora es un desempleo relativamente bajo, ¿no? Niveles de 5-6%. El problema es que son trabajadores pobres, que no les alcanza a fin de mes. Pero igualmente, repito, no es lo mismo no tener trabajo hace 5 o 6 años, no tener nada, que tener un trabajo mal pago. Los dos son escenarios horribles, pero esto también explica otra diferencia muy grande, los niveles de conflictividad social, que si bien existen en la actualidad, son muy bajos, muy bajos. Lo que era. Claro, se pierde la perspectiva de lo que era el 2001. El 2001 era un país prendido fuego todo el tiempo, donde vos tocabas, explotaba. De hecho, cuando termina explotando todo, uno ve la efervescencia de la sociedad civil, que toma la palabra y es protagonista y irrumpe en todos los sentidos. O sea, no solo irrumpe con los cacerolazos, con las asambleas populares, con los clubes de trueque, incluso con los saqueos, con la protesta popular, la organización social y el tejido de puentes que se formó es muy grande. Hoy gran parte de esa sociedad civil también está contenida en dos niveles. Por un lado, que los sectores excluidos y postergados están organizados, ¿no? Entonces no está las implosiones de furia inorgánica, sino que han logrado organizarse, negociar mejor. Aparte, muchos lo que dicen, que por ejemplo pasaba con Macri y también pasa ahora, que dicen, nosotros lo último que queremos son explosiones sociales, porque los muertos los ponemos nosotros. Entonces, sí. Nosotros no queremos poner los muertos. Entonces tratan de negociar. Lo que queda claro además es que no hay
huelgas generales, todo eso. Uno podría decir, bueno, con todo lo que pasó en estos 4 años... El sindicalismo sí está alineado con el gobierno, no le hace... Sí, pero hubo otros momentos del peronismo en el que los sindicatos podían llegar a hacer algunas huelgas. Sí, el 75, por ejemplo. Creo que lo más grave que tuvimos fueron estos incidentes que hubo con saqueos, sí. Sí, con la huelga pero sí, posterior a ahí alrededor de las PASO. Pero digo, el año pasado los neumáticos, que tenían un gremio muy fuerte y bastante izquierda y todo eso, fue como el único momento álgido que hubo de conflictividad entre un gremio y y las empresas, que llegó a la tele, que llegó a ser una cosa importante. Sí, puede ser. Igual están contenidos, están dentro de un sindicato, sí. Son conflictos con paritarias, ¿no? Es otra realidad. O sea, no están pidiendo que no echen a los compañeros. No es que están diciendo, en vez de trabajar 8 horas, trabajan 14, ¿no? Como pasaba en el 2001. Es la diferencia de lo que se llama luchas reivindicatorias a las luchas defensivas. O sea, el 2001 era toda lucha defensiva, o sea, que no echen a nadie, aceptaban que les bajen el salario con tal de no trabajen los fines de semana. Bueno, no echamos a nadie, pero hacen esto. Hoy no pasa eso en Argentina. Sí. Pero hay 2 diferencias más que vale la pena tener en cuenta. Uno es que es esperable que frente al malestar social y económico estos tengan una traducción ya sea política y social. Esto no me parece descabellado, sería lo lógico, ¿no? que se traduzca de alguna manera. En el 2001 parte fue no hubo actores políticos capaces de acapararlo, representarlo. El voto bronca, por ejemplo, fue muy fuerte. Fue el gran fenómeno que ganó en los principales centros urbanos, ¿no? Se impuso en Capital Federal, en Santa Fe, en Córdoba, salió segundo en la provincia de Buenos Aires, le pegó a toda la clase política, incluso con el ausentismo. Hoy, si bien el ausentismo fue alto, esa canalización de la bronca va por el lado de Milei. Entonces no fue algo inorgánico, alguien canaliza, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y una diferencia central que vale la pena también considerar, porque como suelen decir a veces muchos funcionarios, sobre todo del fondo, ¿no? Cuando uno los escucha en sus libros de memoria, dicen, tal vez para los argentinos el país más importante del mundo sea Argentina, pero cuando uno alza la vista hay otros países, ¿no? Entonces, y es importante es difícil creer eso, que haya otros países. Yo no sé si no tiene una Copa del Mundo, es cierto. No, sí, y no tiene a Messi ni a Diego, bueno. Pero uno ve, por ejemplo, el 2001 fue la explosión únicamente de Argentina. Sí, fue muy endógeno todo. 100% crisis nuestra, criolla. Ahora, lo que estamos viviendo actualmente es muy, muy parecido a lo que se vive prácticamente en todo el mundo. Nosotros no nos damos cuenta, pero el ascenso de las derechas, la desigualdad de ingresos que dejó la pandemia, el aumento de la inflación, la caída de salarios, el malestar social, la polarización de los afectos en términos de negatividad, del odio, incluso con las redes sociales. Circunstancias muy parecidas pasan en Estados Unidos, Brasil, en Europa, en prácticamente todos los países son fuertes ahora las derechas más radicales, claro. Antisistema. De hecho, en casi todos los balotajes de América Latina fueron con partidos de extrema derecha, fueron los que llegaron. Entonces, uno no podría decir que Argentina es una excepción o un caso único con relación como el 2001, sino que es un contexto mundial y regional bastante marcado que comparte estas características, ¿no? Que es el fenómeno de ascenso, el retorno tan trágico, tan terrible de las derechas al poder, que vienen en ascenso, ¿no? Que hay que ver dónde termina esto. Sí, es muy peligroso. Si es un nuevo momento del capitalismo o si es solo una coyuntura. Hoy, perdón, en relación a eso, porque escuchaba un analista que señalaba que es interesante, que por ejemplo, las principales empresas del mundo, las multinacionales, trabajan en una discursividad bastante opuesta a eso, ¿no? Eso es curioso porque tratan de ser, por ejemplo, gay friendly, multiculturalismo, tolerancia, amigable, cercanos, ¿no? o amables con el planeta, productos reciclables. Más progresista en el Claro, discurso. tiene una agenda exactamente que podemos ser progresista, izquierda, diría Milei. Tolerante, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, el odio y la intolerancia, la idea de hacer desaparecer al otro, considerar los excrementos humanos, como dicen, zurdos hijos de puta, empobrecedores, como lo llaman. Primero queda claro el arco ideológico de dónde viene la polarización afectiva, porque uno diría, del centro a izquierda no hay ese nivel de agresividad ni odio, ¿no? ¿Cómo se traduce, sobre todo desde la derecha,
y cada vez buscan radicalizarlo más, ¿no? Previo a las PASO, ¿no? Por ejemplo, otro analista señalaba algo interesante en relación al análisis de los afectos en Argentina, que por ejemplo Rodríguez Larreta en su campaña, en los pocos minutos que tiene para hablar y dar un mensaje claro, decía que ubicada entre sus 3 prioridades, ya la más importante es terminar con el kirchnerismo, ¿no? Y Patricia Bullrich dice más o menos lo mismo, y Milei lo mismo. Sí. Bueno, pero primero, ya exterminar al otro, ¿no? Sí, es una... Y eso no es una política pública. Y eso no soluciona los problemas. ¿Qué hacemos con la inflación? A ver, ¿cómo resuelve eso la inflación? ¿Cómo resuelve la pobreza, la distribución de ingresos? En la cárcel a Cristina se va a resolver la inflación. Claro, ojo, o sea, hay discurso también del otro lado, ¿no? Que apuntan ahí. Si ponemos, por ejemplo, si ponemos en cana, digamos, a algunos empresarios, vamos a resolver la inflación. Esas cosas también se pueden llegar a escuchar. Puede ser. Pero yo creo que no es por ahí tampoco. No, por supuesto, pero o sea, ¿qué pasa? Hay un sector muy grande de la política, ¿no? O sea, por ejemplo, el macrismo, ¿no? Que cuando ganó en 2015, o incluso casi, pensemos que yo siempre recalco algo que me llama mucho la atención, que es también una causa de lo que estamos viendo hoy, que Macri no se fue en helicóptero, se fue con el 40% de los votos. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien votaba a Macri? ¿Qué sostenía? O sea, porque Macri aumentó la pobreza, el hambre, la desigualdad, nos aumentó a 100 años. Se hacía el cancherito fuera del gobierno, la inflación es lo más fácil de bajar. Eso demuestra la incapacidad que tenés como gobierno, desde afuera. La duplicó. Volvió el FMI, las políticas de ajuste, aumentó un 50% la tasa de desocupados. Es un desastre. Sí. Pero el 40% lo votó. Sí, yo creo igualmente parte de la muy mala elección que está haciendo Juntos por el Cambio es el peso de sí, el recuerdo. Muchos votan a Milei también para decir, bueno, ya probamos probamos, esto es un desastre, una tercera alternativa. Aparte pero a lo que voy es que históricamente... Los candidatos de ellos que son malos, Bullrich hablando es muy mala, etcétera. A esta altura de la política que te sube. Sí, puede ser. No me parece peor que otros. No sé, Alberto Fernández tal vez uno lo analiza en perspectiva, es peor. No, es difícil, es una coyuntura que se les va de las manos a todos. Sí, que la pensaban más controlada, más fácil, más normal, por así decirlo, y están empezando a retroceder en chancletas todos. Antes de meternos más en el tema político, te quería preguntar, se habla mucho de hiperinflación, se habla mucho, digamos, está esa cosa que está dando vuelta, el plan Bonex, digamos, de un momento, 89-90, que bueno, tal vez en todo lo que tiene que ver con la inflación de 100% que estamos teniendo, de esos ritmos, es más parecido a eso, aunque en verdad veníamos con inflación mucho mayor, ¿no? La inflación de 100% no es nada al lado de lo que puede llegar a ser. En los años 80 tuvimos ni hablar, y Argentina demostró que puede vivir con inflación de 300% durante varios años. Sí. Pero, bueno, primero, ¿cuáles son los peligros reales de la inflación? Pero sobre todo comparando un poco con lo que pasó en el 89. ¿Qué tiene que ver esta crisis con aquella? Que vos la mencionás como una crisis que no tiene tanta profundidad, la del 89, como la del 2001, ¿no? En el sentido que, bueno, siguió el bipartidismo en Argentina y ese tipo de cuestiones. Sí, a nivel, en la expresión política no lo fue aparte muy raro porque las paradojas, ¿no? Que había un sistema bipartidista muy bien armado, muy sólido. Sí, uno podría pensar que, por ejemplo, lo que eran los candidatos de la transición democrática, las estrellas centrales, ¿no? Que eran Alfonsín y Cafiero. Que aparte era el relevo lógico, que tendría que haber sido la lógica era que sea Cafiero, ¿no? El presidente puesto, en el 87 gana la provincia de Buenos Aires, gana el control del PJ, cuando había jugado por afuera le fue bastante bien, era un histórico referente del peronismo, y uno podría decir, la estrategia de Cafiero de ser un peronismo, como lo acusaba Menem, de saco y corbata, peronismo para blancos, ¿no? Más moderado, el peronismo de la democracia, incluso entre Alfonsín y Cafiero, no solo fueron los grandes estructuradores de los 80, de la democracia, de la defensa de la democracia, sino que habían fundado un comité para reformar la Constitución, ya se estaban probando y ordenar la transición democrática entre uno y otro, que era más o menos lo lógico. El derrumbe económico y social fue haciendo que
algo muy parecido a lo que pasa ahora, que se radicalizara el centro, o sea, se corriera totalmente, y que las dos grandes figuras, que eran los moderados y trataban de apaciguar la situación, quedaran muy fácil y rápidamente eclipsados. Tanto Cafiero como Alfonsín. Por el lado de Cafiero va a venir Menem, que era una figura antisistema. Muchos no recuerdan quién era Menem, qué imagen brindaba en los 80, pero era como Milei o peor. Era una suerte de Chávez, ¿no? Era las patillas largas, el poncho rojo, hablaba de Dios, hermanos, invocaba a la Virgen, hablaba de nacionalizar el sistema financiero, recuperar las Malvinas a sangre y fuego. El lema de campaña finalmente incluso se moderó, que era un salariazo y revolución productiva, pero ya el juego de palabras, la semántica, revolución productiva también, le baja el precio. Sí, está haciendo revolución antisistema, ¿no? Que sí. Quería amagar como precisamente meter miedo, es decir, vuelve el peronismo radicalizado, vuelve el peronismo de los 70, si se quiere. Sí. Y por el lado del radicalismo, la figura que va a emerger, que muchos se le olvidan, era Angelós. Mientras Menem hacía campaña con el salariazo y la revolución productiva, Cafiero, ¿vos te acordás cuál era el lema? No vive en la Argentina en ese momento. Bueno. No, yo era muy chico, pero de haberlo estudiado. Sí, hay cosas que... Era el lápiz rojo. Él prometía el lápiz rojo para hacer ajuste, o sea, a sangre y fuego. De hecho, después cuando gana Menem y aplica el programa hay muchas neoliberal, cosas que son de las vivencias, ¿viste? No lo vas a encontrar claro, en el libro, sí, eslogan de cosas. Pero Angelós constantemente lo usaba Menem y decía, me robó el programa, ¿no? O sea, la gente no le dio lugar al programa más de derecha radicalizado de Angelós. Aparte, Angelós era un tecnócrata, siempre se vestía de gris, se peinaba al costado, viejo, culos de botella. No era una persona ni simpática, ni buen orador. No era carismático. No, incluso el que salió tercero y que logró el histórico 1.000.000 de votos fue Alzo Garay. O sea, era una sociedad, entonces se corrió, uno podría decir, quedó descartada una postura de derecha o de una derecha fuerte, y abrazó como la vuelta al populismo tradicional, al peronismo clásico de mercado internismo, sindicatos, mejoras distributivas, un estado de bienestar fuerte. Bueno, ahí el que pegó la propia crisis incluso se lo llevó puesto a Menem, porque Menem, yo no creo que en La Rioja siempre soñó con ser un neoliberal, no. Porque aparte entendamos algo, el peronismo flasheaba con Perón, digamos. Claro, será el nuevo Perón, pero el peronismo hasta ese momento era un partido 99% de sus cuadros y sus dirigentes estatistas. Ningún peronista, repito, ningún peronista quería abrir la economía, quería privatizar, quería desregular, quería hacer una alianza con los grandes grupos económicos, ninguno. Aunque ya aparecían los tecnócratas que ya se ofrecían. Sí, eran siempre dentro del partido. El único, la rara avis, si querés, hasta ahí, era Cavallo. Claro. Que primero estuvo con De la Sota en el 87 y después se va a sumar a los equipos de Menem. No, pero el resto estaba Diaman, estaba Labaña, estaba Moisés Ikonikov. Bueno, sí, que fue brevemente funcionario. No, pero en los equipos económicos, digo. Sí. Bueno, Di Tella, ¿qué veían del país? Y se fue como corriendo la propia explosión de la hiper. También yo a veces pienso, soy muy fanático de estudiar historia económica, pero horas y horas, ¿no? Y mis fantasías, ¿no? Yo digo, ¿yo qué hubiese hecho si hubiese sido presidente? ¿Qué opciones, qué cartas tenía en la mano Menem? Porque, por ejemplo, cuando asumió con los saqueos. Los saqueos, muchos lo acusan al peronismo de haberlos organizado, que eso es falso. Los saqueos ocurrieron, la primera tanda de saqueos del 89 ocurrió después de que Menem ganó las elecciones. O sea, a él no le convendría prender fuego el país. De hecho, el verdadero motor de los saqueos del 89 fue el radicalismo. Porque el radicalismo había contenido hasta cierto punto la situación social con lo que se llamaba la caja PAN, ¿no? Que era para los jóvenes, ¿no? Era el plan alimentario nacional, que distribuían alimentos, como hoy podría ser una tarjeta alimentar. Bueno, en plena hiper, como querían aplicar políticas de austeridad, lo primero que cortaron fueron los planes, el PAN. Claro. Bueno, la gente desesperada salió, pero no fue el peronismo. De hecho, después Menem, a los 6 meses, va a tener una ronda de saqueos peor en enero y febrero del 90, en las provincias peronistas. Entonces también uno podría decir, Menem está organizando sus propios saqueos, ¿no? O sea, le está haciendo el país de las manos. Menem, acordémonos, en el 89 fue el levantamiento Cara Pintada, había sido el levantamiento en La Tablada, tenía policías autoacuarteladas,
hospitales que no funcionaban, se cortaba la luz, el suministro programado y todo con hiperinflación. Sí, hiperinflación, saqueos, no tenías reservas, estaba el país sobreendeudado. O sea, ¿de qué te...? Y aparte era el sector minoritario dentro del partido que no controlaba. Claro. Menem no era el presidente del PJ, y el presidente del PJ era Cafiero, que controlaba la provincia de Buenos Aires. Que Cafiero tenía los planes de ganar la reelección en la provincia en el 91, para después en el 90... O sea, su propio competidor estaba afuera, adentro y afuera, ¿no? Como era difícil decir, bueno, ¿qué podía hacer Menem? ¿Dónde podía...? Aparte decía, ¿dónde me voy a apoyar? ¿En el Estado? O sea, el Estado está totalmente colapsado. En el empresario, mercado internista son la solución a esto. O sea, estos no son actores fuertes o no tienen el capital ni los recursos para ordenar esta situación, ¿no? Pensemos también en el contexto todavía peor. La desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, ¿no? La victoria arrolladora, por así llamarlo, del capitalismo a nivel mundial, incluso las ex insignias del llamado socialismo real, no estaban haciendo cosas muy parecidas a las de Menem, ¿no? Estaban abriendo la economía, desregulando, incluso Cuba y China estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y la Unión Soviética, cuando se desintegraba, estaba haciendo lo mismo. Entonces, y toda América Latina estaba girando a un camino similar, ¿no? Recordemos el consenso de Washington. Entonces, eso igual por ahí me estoy adelantando, porque eso es la resolución de la crisis, ¿no? ¿Cómo explota? Lo que pasa, uno podría decir, previo a mi entender, el análisis de la explosión de la hiper, bueno, el fenómeno central, la falta de dólares. El ahogo del sector externo de la economía, que es, vos ahí tuviste la sequía, precios por el piso, un país súper endeudado y no tenía poder de fuego. De hecho, la hiper empieza cuando el 6 de febrero del 89, cuando el Banco Central dice, no vendo más, y se te fue el dólar. Ahora, si vos haces lo mismo, más vale que te va a pasar lo mismo, porque ya no estabas en condiciones de controlar ese fenómeno. Entonces, ahí el desencadenante es el sector externo, ¿no? Que eso es fundamental. Un Estado exhausto, muy, muy castigado, un liderazgo político también, que también ya Alfonsín demostraba no tener las riendas de la situación. Son elementos parecidos a los de ahora, porque uno podría decir, ¿dónde están las anclas? ¿No? ¿Y dónde están las anclas? ¿Dónde están las feministas? Bueno, sí. No, porque ya tarifas ya no están funcionando como ancla, el dólar tampoco funciona como ancla, o sea, o está muy difuso y cada vez el efecto, ¿no? El ciclo económico dura menos. Entonces las nuevas ondas se recalientan, se van acompasando y se te van descontrolando. Entonces, lo que es para mí, a mi entender, fundamental en cualquier situación de estabilización es lo que se llama tener más o menos ordenado un equilibrio de precios y rentabilidades sectoriales que más o menos funciona, que vos sabés que 2 paquetes de arroz es más o menos, vale un sachet de leche, algo. Bueno, hoy, viste, lo que se llama la famosa aceleración de la dispersión de precios, que uno no tiene referencia. Incluso con el dólar están todos cambiados, ¿no? Inverten. A veces compras paquetes más grandes y es más caro que el paquete chiquito. Está todo totalmente desvirtuado. Precios, gente que no logra actualizar, que no se da cuenta. Si uno entra a Mercado Libre, ¿no? De hecho ve en algunos productos unas dispersiones enormes de precios, porque no están las referencias. Entonces, cuando vos no tenés eso, ¿no? Incluso del propio salario de uno, ¿no? Sí, ya lo sabe. Si ¿cuánto cobras y cuánto salen las cosas? Claro, si es caro, si es barato. Bueno, esto también es un elemento y tiene que ver con... Es socialmente disolvente también. Sí, con algo que hablaremos, con el tema de inflación y el tema del poco valor de la moneda en Argentina, que es una patología fuertísima, porque eso es verdad, que te lo dicen la derecha, pero tienen razón, a mi entender. Todos los países en el mundo, por lo menos de 1990 para acá, resolvieron la inflación. Salvo Argentina. Claro. O sea, sí. Lo resolvieron en los 90, pero después de ahí, o sea, fue cada vez peor. Yo creo digamos, a mi entender, la forma en que se resuelve en Argentina tal vez es la peor que se haya tomado, que es algo parecido a la dolarización, ¿no? Una hiperinflación, habilitas el bimonetarismo y lo terminás consagrando con una ley de convertibilidad, que vos podías hacer contratos en las dos monedas, te dan préstamos en las dos monedas, todo un tema que terminó obviamente con la crisis bancaria, que era lo lógico en ese caso, pero que después va generando esas... Institucionalmente el banco sigue recibiendo
¿no? depósitos en dólares, está habilitado el Sí, eso ahorro es en una dólares, locura, eso... lo cual termina en esto, ¿no? Me parece que el problema nuestro viene de mucho más atrás. Sí, y igual tampoco la forma en que se Menem resuelva. ni Cavallo inventaron el patrón bimonetario. Sí, tal vez lo Se radicalizaron, estaba dando, claro. como nunca lo institucionalizaron y dieron herramientas que en ninguna parte del mundo. Porque yo le digo a la mayoría, bueno, anda a Alemania y abrí una caja de ahorro en dólares. A cualquier banco. O andaba a Estados Unidos. O a Brasil, sin ir más lejos. Lo interesante Claro, de ellos Brasil tienen es un que mecanismo, pero no es lo mismo. de indexación, que no es lo mismo. Ujú. Entonces, no presionás sobre las reservas. Lo que me parece interesante de ellos es la forma en que lo resolvieron, es que, digamos, el real era como el UVA, digamos, una forma de referencia, todo fuimos cobrando en tantas uvas, las cosas costaban tantas uvas, etcétera, etcétera, hasta que en un momento el UVA de ellos, que era el real, se terminó convirtiendo en la referencia. Entonces uno ya, al empezar a calcular en UVA, yo creo que con la convertibilidad la gente seguía pensando en dólar. Entonces vos, al seguir teniendo esa cuestión ahí... Es difícil, sí. Es difícil, digamos, yo creo que es otro de los temas. Otros libros para escribir el bimonetarismo. De la hiper, porque pensemos que nosotros tuvimos 2 años de hiper, ¿no? Desde el 89 hasta el 91, esta convertibilidad. Sí. Plan Bonex en el medio, sí, que no sirvió de nada. Porque no, después te comiste... otra. Bueno, es discutible. Es discutible, ¿no? Pero lo dejamos para discutir. Pero ellos, en Brasil, que muchos se olvidan, sale de la hiper en el 94. Sí, mucho más tarde. Y entró en el 89. O sea, Brasil, esto también es interesante para pensar la historia inflacionaria argentina. Brasil tenía un paso inflacionario peor que el argentino. Sí. Mucho peor. E incluso el plan real no era muy distinto de la convertibilidad. Lo que pasa es que el plan real tuvo la lógica de ser un plan de estabilización y acá se convirtió, si querés, en un programa político finalmente, ¿no? Porque si la convertibilidad inicialmente a mí me parece que fue muy exitosa, los 2-3 primeros años para mí es innegable que fue un éxito, no solo porque te sacó de la hiper y liquidó la inflación, bajó la pobreza un montón. Sí, mejoró la distribución, hubo un efecto ahí. O sea, reactivó la economía, o sea, hay montones de aspectos. Era una economía muy atrasada, le jugaba todo a favor, ¿no? Le entraban capitales a rolete, es mucho más, hace 15 años que no crecía la economía, mucho más fácil recuperar eso, tenías los precios externos que volaban, bueno, tenías cosas a favor. Pero funcionó. El tema es que vos te enamoraste de la convertibilidad. Si vos salías en el 93, 94 y encarabas un proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, como hizo Brasil, entra en el 94 en el plan real y sale a fin del 98, principio del 99. Le duró 4 años. Sí, devalúa, digamos. Y de hecho, yo hace poco estuve en Brasil, ¿no? Y veía algo que es opinable, ¿no? Pero es un indicador también para pensarlo. Hoy el real vale 5 reales, $1. 5 a 1. Nosotros, o sea, durante el gobierno, el primer mandato de Lula, el primer mandato de Néstor, el único de Néstor, esos 4 años, el real y el peso valían lo mismo, 3 a 1. Sí. A nosotros se nos fue a 500, 600, 700, no sé sí, qué valor le pongamos. Oficial. Y ellos siguen ponele 350. Sí. Y ellos siguen en 5. Bueno, hay algo de la política monetaria y cambiaria que ellos... Fallamos, sí, está claro. Se aplicó mal, sin duda. Algo de la estrategia. Yo estudio mucho. ¿Cuándo se falló y por qué? A veces me pregunto. Porque incluso en el primer año de Néstor o el segundo, donde la inflación, tuviste 3% en 2003. Entonces, bueno, por ahí tenía que llegar esto mucho acusan, dice, bueno, es en el momento que tenías que consolidar la moneda, ¿no? Saliste de lo peor de la crisis 2001-2002, estabilizaste y ahí tenías que haber consolidado. Y la estrategia que se eligió, que a mí me parece igual bien no haber hecho eso, porque la estrategia alternativa que eligió Néstor, decir, mira, yo puedo consolidar la moneda ahora y no tener inflación, ¿no? Que está bien, que es lógico y es sano hasta un punto. Pero por el otro lado, todavía hay niveles de pobreza muy elevados. Hay 10 millones de gente que está bajo el agua. Estaba... Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, apretemos el acelerador a todo lo que da. Crecían todos los años al 9%, recuperaban reserva, bajaba la desocupación, crecía el salario. Todo el tiempo te pegaba un poco en inflación, porque después todos los años se duplicaba, porque fue 3% en 2003,
6 en 2004. Después se te va a 12, después a 24, y ahí ya el kirchnerismo hasta 2015 no pudo bajarla más. Entonces se te descontroló, porque no atacaste en su momento, pero vos aprovechaste eso. El primer mandato de Néstor a full para sacar, no volver a la normalidad, sacar a la gente de abajo del agua. Claro. ¿No? Que a mí me parece una estrategia correcta, porque prefiero que la gente coma, después se paga. Y cuando vos tuviste la oportunidad de corregir, que esa era la estrategia inicial, ¿no? Que incluso fue parte de la campaña de Cristina en 2007, o sea, bueno, este próximo gobierno va a ser el famoso sintonía fina, o sea, tengamos como referencia a Alemania, de hecho tenía todo Argentina para convertirse en potencia, el gran salto. ¿Y qué pasó? ¿Te comiste la crisis financiera internacional? La 125. Y la 125, que te hizo un efecto tijera, que te liquidó, y aparte, no solo económicamente y macroeconómicamente fue un golpe, si bien relativamente ligero si uno lo compara con otras crisis, y la situación económica fue, la verdad que se sintió muy poco en la Argentina, pero la fractura más grande, la herencia más grande de esos dos shocks, y sobre todo el interno, fue la fragmentación social y política. Sí, sí. Porque una vez que te nació el antikirchnerismo fuerte, eso no lo pudiste volver a bajar, ¿no? Y eso también, como que si muchos sectores, como hablamos, le moviliza el odio, ¿no? Por ejemplo, el caso de Macri, ¿no? ¿Por qué se fue con el 40%? ¿Por qué o sea, qué tiene para ofrecer el macrismo que no sea odio, que no sea antikirchnerismo? No tienen programa. O sea, lo que pasa es que si el programa de ellos, ¿no? El programa de gran parte de la sociedad es ese, como la pregunta es, ¿dónde está el proyecto colectivo? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está un proyecto integrado como sociedad? Entonces, si a vos lo único que votás solo en función del odio al kirchnerismo, que la metan preso a la yegua, ojalá hubiese salido el tiro, hay que reventar a la cámpora, si ese es tu único programa, no te importa la distribución, no te importa el salario, el mercado interno, los niveles de deuda, eso no son parte de tu agenda, ni hablar del desarrollo, la integración con otros países latinoamericanos, reforzar las debilidades estructurales e institucionales del país. Esos no son problemas de la agenda, el problema es la yegua. Entonces, si eso no se soluciona, ¿por qué voy con esto también? Porque este odio se traduce en los grandes agregados políticos y por ende institucionales del país, ¿no? Y ahí salen los diputados, salen los gobernadores, salen intendentes que representan ese modelo de odio, de exclusión, de reventar a los sectores populares, de la mano. Bueno, entonces la inestabilidad es entendible que también se vuelva la moneda, ¿no? Porque aparte es fundamental esto. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de las crisis y la inestabilidad en Argentina es la imposibilidad de consolidar una hegemonía y un proyecto a largo plazo, pero aparte por esta fragmentación social y política y emocional que existe en favor del amor y el odio, es que, por ejemplo, no sé, el macrismo que te dice, integrémonos al mundo, ¿no? Abramos la economía, y el otro dice, no, protejamos el mercado interno. Entonces vos querés cerrar y el otro quiere abrir. ¿Qué hacemos con la deuda? No, endeudámonos todo lo que podamos, y el otro quiere desendeudarte. Vos querés expandir derechos y el otro dice, no, es un costo laboral, hay que flexibilizar el trabajo y recortar derechos. Ahí aparece como, bueno, en una parte del libro también la gran cuestión de la conjunción de la economía y la política, qué rol tiene en cada uno de ellos, y ahí aparece, bueno, una versión de lo que sería el péndulo de Marcelo Diamant, pero que tiene muchos algo que aparece en varios autores, como una de las versiones para explicar por qué esa inestabilidad política, ¿no? Si no tenés la otra versión más empate hegemónico, más portantiero y todo que van eso. de la mano, que son preguntas de por qué se da esa fragmentación en la Argentina. Yo creo que hay muchos elementos, sin duda para mí son los más difíciles por ahí cuantificar, pero para mí son elementos centrales, que insisto, la cuestión de las emociones y los afectos. Uno podría pensar, primero, el odio social de las élites al peronismo y a los sectores populares. Claro. Uno piensa, por ejemplo, en el primer peronismo, por ejemplo, cuando Perón, uno podría decir, tenía en líneas generales el control de los resortes centrales del Estado y de la sociedad, ¿no? Gobernaba, tenía un proyecto que integraba, o sea, no era excluyente con las élites, tal vez retóricamente sí, pero
no perdía. Sobre todo en el segundo gobierno de Perón fue cuando mejor le fue al campo. Me puede decir, ningún sector económico perdía. Pero el odio y la virulencia era tan grande que fomentaban y festejaban los bombardeos, el aniquilamiento de la propia población civil, ¿no? Y alentaban los golpes de Estado, la proscripción, la veda electoral, el exilio. Bueno, eso simplemente eran o sea, nunca habilitaban la democracia, porque sabía que si había democracia ganaba el peronismo. Era el odio exacerbado por el peronismo para, o sea, no integrarse nunca, porque Perón, por ahí uno podría decir, donde sí claramente falló políticamente, y tuvo una incapacidad muy grande, aunque habría que preguntarse si hubiese podido, de subordinar a las élites a un proyecto de poder, ¿no? Esos grupos siempre se mostraron reacios, y aparte no solo que no se querían integrar, odiaban y querían destruir bajo cualquier consideración. Hoy pasa algo parecido, ¿no? Porque uno dice, no sé, ganarán esta elección, la que viene, pero cuando vuelva a la derecha, cuando vuelvan los liberales, ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir el mercado? ¿Van a reventar el mercado interno? ¿Van a endeudar a toda marcha? ¿Van a aumentar la pobreza, el hambre? El problema de destruir su propio país. Pero yo a veces me pregunto, cuando van a la derecha en Canadá o en Noruega, no se obsesiona por decir, bueno, ahora sí, plan venganza, reventemos a los sectores populares, hagamos mierda el mercado interno, hagamos mierda la industria, reventemos las universidades públicas, endeudemos a todo lo que da para que el Estado colapse. No piensan así en otros países. Y sí, y sin embargo, tanto, digamos, uno como otro no logra que el otro acepte. Claro, el tema es que las élites no tienen o sea, es otro gran problema y factor de inestabilidad, es que las élites no tienen programa. Sí, el programa de ellos es el programa de las potencias internacionales. Sí, pero es que ni siquiera, pero es que ellos ya no tienen proyecto de desarrollo, ¿no? Porque hoy en día, si uno les pregunta, ¿qué es lo único que les importa? Lo único que les importa a las élites es dolarizar. En Argentina. Sí, en las élites, en Argentina. Dolarizar las ganancias y fugarlas. No hay otro norte. En todo caso, la pregunta 2 es dónde conseguir los dólares, ¿no? Por eso, si uno va a un coloquio de IDEA o ADEA o cualquier gran conglomerado de grandes empresas, ¿qué les preocupa? ¿El cepo? ¿No? Tal vez las retenciones, ¿no? Pero nada más. O sea, en ningún momento están pensando cómo repagar la deuda, el crecimiento, la estabilidad. Votaron a Macri y sostuvieron a Macri. La inestabilidad pura. No les interesa la estabilidad, no les interesa el crecimiento, no les interesa el desarrollo, no les interesa agregar valor productivo, tecnológico, industrial. Obviamente los unicornios. El mercado interno. Los unicornios no los ves en un plan de gente que va. Pero tampoco les interesa, menos Galperín, que es un desastre intelectualmente, ¿no? Menos el proyecto de país que pueden. No les interesa. O sea, ¿cuándo viste a la élite diciendo pongamos más plata en el CONICET, en las universidades públicas, en CONEA, en CONAGO, en el INTA, en el INTI, ¿no? Que para agregar valor, incorporarlo eso a los procesos productivos, a las empresas. No, si fueran por ello, lo cierran. Claro. ¿Dónde está el proyecto del país? ¿Dónde está la idea de agregar valor, tecnología, aumentar las exportaciones? Ahí voy sobre un último punto respecto de las élites porque es interesante. Milei justamente no viene de las élites, se hizo como su caminito y como outsider también le termina provocando un problema a las élites. Yo creo que ahí hay uno de los temas es la dolarización, que vos ya venís anticipando acá en este libro que escribiste para que termina con la crisis del 2019, pero aparece como uno de los proyectos posibles de la élite. A la vez, si uno mira qué significa la dolarización, tal vez termina siendo menos dinero para menos competitividad para los exportadores. Yo imagino un Techín, por ejemplo, diciendo no, que siempre pide el tipo de cambio alto, la dolarización no le sirve, generalmente toda la industria va a sufrir las importaciones, pero además los bancos también, digamos, me parece que con lo que pasó en el 2001 no les serviría a los bancos. Obviamente el FMI y el Estados Unidos no quieren saber nada de ese proyecto medio bizarro, y menos me parece van a poner la plata para ello. ¿Qué opinás en general de la dolarización? Pero sobre todo, digamos, ¿qué lugar tiene en esa pelea, en esa discusión o ese, no sé, se están mirando raro entre la élite y el Milei candidato, ¿no? Es un tema. Yo creo que es un tema, yo te lo pregunto porque sé que es uno de los temas yo creo que de ahora, de ese momento. Se le fue de las manos. Se le fue de las manos, claramente. Están, sí. Yo creo, muchos sectores. Ahora están Empezó intentando, como un chiste, puede terminar como tragedia. Sí, es que ellos. También acá el kirchnerismo es cómplice, igual. Es parte. O sea, a todos les servía, ¿no? Porque
el kirchnerismo decía, déjalo y que suba porque le saca votos a ellos. Sí, claro. Entonces los divide. Y los de ellos decían, déjalo porque corre la agenda a la derecha y les pega. Entonces, orada, entonces no sirve. Bueno, hasta que Milei ahora se los garcha a los dos. O sea, Sí. Y el tema que incluso está diciendo, va a haber pauta publicitaria cero. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer Clarín? ¿Qué va a hacer La Nación? Sí, ¿no? sí. Los grandes están empezando a asustar. Y aparte, ni hablar de las consecuencias sociales, distributivas, productivas. O sea, esto va a explotar. Esto veo difícil que no termine con muertos si hace lo que dice que va a hacer. Ahora el tema es que está retrocediendo bastante en chancletas con el discurso. Dice que nunca habló de dolarización. Si uno ve parte de lo que sería el equipo, ¿no? El Guillermo Frutos, ¿no? Que aparentemente sería un eventual ministro del Interior, ¿no? Que es un tipo del riñón del peronismo, recontra rosquero, recontra negociador, o sea que no viene dispuesto a irse al primer día, a los 10 días salir volando, irse en helicóptero. Están pensando en gobernabilidad. Sí. O sea, no están pensando, hay muchas cosas. Hacer gobierno de verdad, digamos. No claro, es pero un aparte chiste. ellos no tienen poder institucional, no tienen ninguna gobernación, no tienen ninguna intendencia. ¿Cómo hacen? Van a tener que negociar todo el tiempo con intendentes, los votos, las leyes. Si es una joda y decir, bueno, pruebo un mes y me voy, bueno, pero si vos tuvieras terminar el mandato, o por lo menos gobernar lo que puedas, y te interesa la gobernabilidad, vas a tener que negociar con una cantidad de actores, con los medios vas a tener que negociar. No lo puedes decir, te saco la pauta, ¿no? Con los gobernadores, la mayoría dependen de los recursos del gobierno central. No les puedes cortar, porque se prenden fuego todas las provincias. Y ahí se te paran de mano los gobernadores, cagaste. Entonces, tampoco que vas a meter una reforma laboral contra la CGT de culo. ¿Y con qué vas a hacer con las organizaciones sociales? Bueno, acá hay una serie de preguntas que ahora empiezan a retroceder y a aparecer, porque elementos centrales. Si es decir, hago mierda todo y me voy, bueno, pero ahora parece que no. Que no quieren, que quieren Yo gobernar. creo que la idea es que sí, ya que vas a elecciones. Ahora parecería que quieren otra cosa. Gobernar. Incluso, si uno ve experiencias que parecían que o no iban a llegar, o que si llegaban no iban a poder gobernar, y que les fue bastante bien dentro de todo, que los casos más cercanos, ¿no? Y rutilantes, el de Bolsonaro y el de Trump, ¿no? Que decía, bueno, estos son totalmente inexpertos en política, ese discurso es impracticable, una cosa es que te alienten los medios y llegar, y otra cosa es gobernar. Bueno, lo hicieron. Y se fueron por muy poquito. Sí. No reeligieron, incluso Por Trump penales. podría haber reelegido, si no tenía la pandemia, yo creo que reelegía tranquilamente. De hecho, hasta febrero o marzo todas las encuestas daban con holgura que ganaba las elecciones. Y Bolsonaro, ahí, le fue en medio punto. A Lula no, salió con todo y no le sobró nada. Con una alianza amplia incluso. Bueno, Julián, muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvimos con Julián Sicari hablando un poco de la agenda económica. Me parece que es algo que es importante. Tomamos temas que me parece que están ahí candentes y que son necesarios entender, ¿no? Y por eso trajimos libros. Nos parece que es por ahí la cosa, volver a los libros. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima.